Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos sean todos a otro nuevo video. En esta ocasión traemos un review de unos productos muy interesantes de una marca que me gusta bastante todo lo que hacen y es nada más y nada menos que FlexTail. Esto que tenemos aquí son algunas nuevas versiones de productos que ya sacaron hace tiempo, que de hecho los tengo justamente aquí enfrente de mí, y esto para mostrarles cómo ha sido la evolución de estos productos. Me gusta mucho FlexTail porque hacen muy bien las cosas. El diseño de los productos es impresionante y recuerdo cuando empecé a hacer los primeros videos, me di cuenta lo mucho que servían estos productos cuando sales de camping o en el día a día. Por ejemplo, cosas que uso mucho es esto que tenemos aquí, que es el Tiny Repel. Es un repelente de insectos que tú puedes pensar, bueno, es que cuando vas de camping y todo esto, la verdad es que ha sido algo sorprendente cómo funciona. También otra cosa que uso mucho es el Max Shower, que es una ducha con presión. La neta está muy padre y hay bastantes productos de FlexTail muy interesantes. Ahorita me mandaban estos y vamos a revisarlo junto con ustedes. Tenemos varias cajitas por aquí. Dos nuevas versiones de productos que tengo aquí enfrente y otro producto nuevo que tenía muchas ganas de probar para ver qué tal funciona. Primero que nada tenemos esto que está aquí. Este producto que ven aquí es nada más y nada menos que el Tiny Pump. Es una bomba de aire, así como la ven de pequeña. Me encanta este producto porque aparte de tener obviamente la opción de poder inflar algo o desinflar muy rápido también algo, es muy pequeño y tiene varios usos. Aparte de que se puede usar como powerbank y eso, a mí lo que me gusta mucho es la opción de la luz. Vean, tenemos aquí una luz que, vean, es muy fuerte. Neta, la luz es súper fuerte. Aparte de que en este lado tiene imán, entonces lo puedes poner donde quieras. Vean, aquí tengo una pieza de metal y para que vean cómo se agarra. Entonces es muy útil. Si tú quieres, por ejemplo, trabajar en tu auto, lo puedes pegar al cofre. Y también aquí de este lado tiene una pequeña agarradera y yo lo que hago es que la cuelgo en la casa de campaña y ya tengo de este lado una muy buena luz hacia toda la casa de campaña. Y como les digo, es muy brillante. Ahora tenemos aquí la nueva versión y esta es la Max Pump 3. Para que se dé una idea, esta lo que mueve de aire o lo que te puede inflar la capacidad es de 180 litros por minuto y esta nueva es de 500. O sea, imagínense lo potente que es comparado con la primera y que esta de por sí ya es muy buena. Pero bueno, vamos a abrirlo a ver qué tal está. Quiero comentarles de una vez que todo lo que van a ver aquí están los enlaces en la descripción y esos enlaces los llevan con un muy buen descuento. Entonces aprovechen. Si quieren adquirir algo de lo que ven aquí en este video, lo pueden hacer con los links de la descripción y pues aquí les dejo un código de descuento también para que lo puedan utilizar. Y bueno, aquí tenemos el producto, dice Max Pump 3. Vamos a abrirlo y tenemos básicamente lo que es nuestra bomba. Me encanta que es el mismo color. Hay en blanco, hay en negro y está esta naranja, pero me gusta mucho tener las dos ediciones en el mismo color. Y neta, lo sigo diciendo, el diseño de producto de FlexTail está impresionante, está muy bien. En cuanto al tamaño, sí es un poco más grande. Esto me gustó mucho. El pequeño mosquetón que tiene aquí, como para poder colgarlo, lo va a hacer mucho más fácil. Aquí en la caja también tenemos su manual de uso, su cable, que todos sus productos son tipo C. Y de este lado tenemos todos los adaptadores y te los mandan del mismo color de la bomba, cosa que está muy padre. Y también tenemos aquí un adaptador que este es como para tripié, vean. Y tenemos aquí todos los adaptadores para cualquier colchón o cosa que ustedes quieran inflar. Y su bolsita para guardar. Aquí tengo la otra bolsita y aquí está la bolsita nueva que se siente la verdad de mejor calidad porque la pasada después de tanto uso se abrió un poquito. Ahora bueno, aquí tenemos los botones a un costado de una conexión USB tipo C para cargarlo. Tenemos un botón que dice P y un botón que dice L, que quiero entender que uno es para pump, o sea para la bomba, y otro es para light, para la luz. Vamos a encender la luz, que regularmente eso se enciende con 2 clics, como por seguridad. Si hacen un clic no va a pasar nada, entonces tienen que ser como 2. Wow, ahora es hacia abajo la luz. ¿Es el primer nivel? Ah, miren, tiene luz también en los lados. Vean eso. Son diferentes y supongo que el siguiente prende todo. Wow. No, esto es muy brillante. Vean nada más esto. Toda la luz que avientes ya me deslumbró. Es bastante luz. O sea, vamos a compararlo con la anterior versión. Chequen. Esta sí es mucho más, sí es mucho más luminosa. Aparte, algo que noté inmediatamente es de que la luz es más clara, porque ese es transparente y este como que difumina la luz. Tal vez no es que sea más potente, sino que te da como más claridad de luz por ese tipo de diseño que tiene aquí. Y vamos a activar la bomba. Disculpen el ruido, pero quiero checar a ver qué tanta potencia avienta.
No, sí es... Voy a activar esta. No, sí es... Esta es mucho más ruidosa también, la anterior. No, sí... Sí es bastante más potente, por mucho, Me encantó, me gustó bastante este producto. ¿Saben qué? Algo que también está bien padre de FlexTail, el precio. Uno podría imaginar, porque ves los empaques y la calidad de producto y todo, que es muy caro. Y sinceramente no son caros. Tienen muy buen precio. Y lo mejor de todo es que envían a todo México, bueno, a cualquier parte del mundo. Entonces, esta es la Max Pump 3 y está súper, súper padre. Me gustó muchísimo. El siguiente producto es un producto que me gusta mucho de FlexTail y que les voy a ser súper honesto con esto. Me ha salvado de muchas. Y no nada más en su función principal, que es un repelente de mosquitos, sino también en la opción de luz. Como les mostré en el producto anterior, el Tiny Pump no tenía como ese mosquetón para poder colgarlo. Entonces lo que yo hacía es que este que tenemos aquí, este es el Tiny Repel. Es un repelente y se meten aquí dos laminitas y se activa y vean, ahí está encendido. Pero algo que me gusta mucho de este producto también es la opción de la luz y que tiene en esta parte de aquí un mosquetón. Entonces esto me ayuda mucho para cuando yo salía de campamento a un lugar muy oscuro y quieres ir a caminar a algún lugar, o no sé, a lo mejor quieres ir al baño o a ver algo, activaba la luz y me lo ponía en el pantalón. Entonces, a donde yo iba, aparte de que estaba protegido por el modo del repelente de mosquitos, también tenía luz. Entonces es un producto que he utilizado bastante. Cuando yo lo vi, no pensé que lo fuera a utilizar tanto como lo he usado, sinceramente. Y me emociona mucho saber que tenemos aquí la nueva versión de este producto. Que aparte, otra cosa, es mucho más potente en cuanto al repelente y también la potencia de la luz. Este sí tiene una luz muy potente. Y es nada más y nada menos que este que tenemos aquí, que es el Evo Repel. Igual el diseño se ve súper padre. En la parte de atrás de la caja tenemos todas las opciones. Y les digo, es una luz muy potente que también funciona como repelente, o un repelente muy potente que también funciona como luz. Y como todos los productos de FlexTail, también los pueden utilizar como power bank. También pueden utilizarlo como batería de emergencia. Vamos a abrirlo. Este sí se ve que está mucho más grande que el Tiny Repel. Primero que nada tenemos lo que es su manual de uso. Y, oh, miren qué bonito está. Aquí tenemos el Evo Repel. Y de acá de este lado tenemos lo que es nuestro cable cargador. Yo lo imaginaba un poco más grande, pero está súper bien el tamaño, Wow, se ve muy chido. Y es lo que les digo, es lo que hace muy bien FlexTail con su diseño de productos. Son excelentes. ¿Esto cómo se abre? Bueno, se hace hacia abajo para desbloquear y ya lo pueden mover hacia donde ustedes quieran. Y después lo guardan de esta forma otra vez para proteger la luz, el LED que tiene aquí. Ven que es enorme. Chequen nada más, tiene un LED súper grande. Esto lo pueden orientar hacia donde ustedes quieran, incluso hacia arriba. También otra cosa es que en esta parte tiene la entrada para tornillo como para un tripié, si la quieren colocar en algún lado, o también la pueden colgar. Esto no sé si tiene imán. Sí, sí tiene imán. Ya vi que sí tiene imán, vean. Aquí tengo una placa de metal. Sí tiene imán. Entonces, esto está muy padre porque lo puedo poner, por ejemplo, en mi rack, en el rack del Jeep, y orientarla hacia donde yo quiera. El imán es muy fuerte, y también, como les decía anteriormente, lo pueden utilizar para trabajar en su vehículo. En la parte superior tenemos aquí donde se ponen las láminas, que creo que estas son láminas más grandes, por lo que puedo ver. Se abre de los dos lados para poder poner dos, pero sí, de hecho me mandaron unas. Vamos a abrirlas. Sí, son más grandes. En efecto, son más grandes. Chequen la diferencia. Realmente son el doble, El problema es que creo que estas no le van a quedar. Oh, no, sí quedan. No, sí quedan las otras. Nada más que hay que poner una, otra del otro lado. Y estas pues nada más entran, supongo que a presión. Ahí está. Y se cierra esta parte de aquí. Y pues lleva una de cada lado. Imagínense lo bien que debe funcionar esto para los mosquitos. Tenemos aquí algunos botones. La parte de arriba es para encender lo del repelente. Igual como todos los productos de FlexTail, doble clic. ¿Por qué? Por cuestiones de seguridad, para que no se vaya a activar por accidente. Y como ven, ahí está encendido en color verde. Vamos a prender el otro. Ahí está en color verde. ¿Qué significa este color verde? Que estamos en modo como de campamento, ¿no? En modo interior. Esto nos va a dar una protección de 10 pies, que son como que unos 3 metros y medio, algo así a la redonda. Con este modo puede aguantar hasta 28 horas. Ahora, si yo activo esto otra vez, se dan cuenta que se pone la luz en rojo. Esta luz en rojo significa que estamos en modo de outdoors, en modo de exteriores, y nos va a dar una cobertura de 30 pies a la redonda,
que son como que 10 metros a la redonda. Esto ya es muy potente, amigos, y les voy a decir que sí funciona. Yo usaba este modo en mi Tiny Repel y te ayuda bastante para los mosquitos y para todos los insectos. Déjenme apagarlo porque esto ya está empezando a calentarse y está empezando a leer todo aquí. En este modo, que es muy potente, la batería les puede llegar a durar hasta 15 horas, que es suficiente. Ahora tenemos otros dos botones en la parte de aquí abajo y estos botones son para manejar lo que es la luz. La voy a poner hacia arriba porque es muy fuerte. El botón superior es para encenderla, lo mismo, doble clic para que funcione. Ahí está. Tenemos la opción de luz más baja, que lo que estoy viendo en la caja es que la primera es de 100 lumens. La segunda, wow, es mucha luz. La segunda es de 700 lumens. La tercera, amigos, todavía hay más, es de 1500 lumens y la cuarta es de 3000 lumens. Vean esto, no lo voy a poner hacia mí porque es demasiada luz, pero chequen la cantidad de luz que da, son 3000 lumens, es demasiado. Voy a ponerlo en otro más bajo porque es demasiada luz. Wow, es muchísima luz. Hasta el reflejo de la caja me deslumbró bastante. Este botón que está de este lado, ¿para qué es? Bueno, es para cambiar el color o la temperatura de la luz. Vamos a subirlo un poco. La primera opción es de 3800 kelvins. La segunda es de 3300, 2200. Wow, vean, es muy cálida. Y después cambia a 6000, o sea, súper claro, incluso un poco azul. Y después 4300, que es como una luz más neutra, como pueden notarlo. Y ya con este regresamos a la opción de 3800. Está muy padre esa opción de que pueda regular la temperatura. Me encantó eso. Ok, aquí tenemos casi todas las luces apagadas. Y voy a encender lo que es el primer modo. Ahí está, como pueden notarlo. El segundo, ahí está. El tercero, vean. Y el cuarto, wow. Vean la cantidad de luz. Chequen. Es demasiado, amigos, es muchísima luz. Respecto a la batería, con el uso de luz, va desde una duración de 100 horas usando la luz más baja de 100 lumens hasta las 6 horas de duración usando la luz más alta de 3000 lumens. Pero 6 horas con esa iluminación es impresionante lo que dura la batería. Estoy tratando de revisar de cuánto es la batería porque se me hace sorprendente la duración que tiene. Y sí, tenemos una batería de 51.84 watts hora. O sea, es una batería muy grande. Y como todos los productos de FlexTail, también lo pueden utilizar como power bank de emergencia para cargar sus dispositivos. Encantado con este producto, me gustó bastante. Se ve muy chido, o sea, el diseño está muy padre, la luz está sorprendente, se siente robusto. Toda esta parte de aquí es de goma y esta parte de acá también para protegerlo de caídas. Ahora vámonos con el último producto de este día, de este unboxing. Este producto, la verdad es que desde que vi que lo sacaron, yo solamente pensaba, tengo que probar esto para ver si es cierto que funciona. Y esto que tenemos aquí es el Max Handle Fan Pro y es básicamente un ventilador de mano, ventilador portátil, pero algo muy importante es que esto enfría. ¿Cómo es posible? O sea, es como si fuera un aire acondicionado de mano, un aire acondicionado portátil o algo así. Yo no me explico cómo funciona. Quiero probarlo, o sea, neta, estoy muy emocionado por este producto, por eso lo dejé al final. Vamos a sacarlo. En la caja no tenemos nada más. Aquí tenemos un cable USB como siempre, USB tipo A, USB tipo C. Tenemos aquí un manual. Necesito saber cómo funciona esto. Tenemos la entrada de aire, la salida de aire, los niveles de ajustes del 1 hasta el 100 y después nos muestra también del 1 hasta el 100 en batería. Ok, es que sí tiene una opción para enfriar. Yo no sé cómo le hace esto para enfriar, amigos. No sé. Bueno, vamos a ver cómo funciona esto. Tengo mucha curiosidad. Ok, es un ventilador de mano. Tiene esta asa de aquí como para colgártelo, o creo que también sirve como para pararlo y que se agarre, o no sé. Esto de aquí se abre, vean, como para si lo quieres colgar en algún lugar. Yo tengo varias dudas con este producto. Uno es, ¿qué tanto aire avienta? Porque es pequeño, o sea, vean, es pequeño. ¿Qué tanto aire puede aventar esto? Número 2, ¿enfriará? Porque dice que enfría. Yo siento que a lo mejor aire fresco o algo así, pero vamos a ver cómo se enciende. Ok, aquí tenemos doble clic para encender. Ok, está encendido. Ahí marca justamente la batería, que tenemos un 90%. Es muy silencioso, pero aquí no me está aventando casi aire.
Sí lo siento, sí siento el airecito, pero muy leve. Ahora dice que debo de... Ah, ok, es como un slide que lo subes para subir de nivel, supongo. Oh, ya vi cómo. Ah, ok. No, amigos, estoy en el nivel 10 y eso tiene 100 niveles. A ver, vamos a subirlo al 50. No, 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 qué diferencia. ¡Wow! No, esto ya está aventando aire. Y miren, yo ahorita lo siento fresco porque estoy aquí en el aire acondicionado. Vamos a subirlo al nivel 100. ¡Wow! No, no, no te creo, güey. ¿Cómo le hace esto para aventar tanto aire? Espero que no esté escuchándose el viento en el micrófono, pero vean. ¿Cómo le hace esto para aventar esta cantidad de aire? Es muy pequeño, no lo puedo creer. Estoy en el nivel 100 ahorita. Déjenme le bajo porque sí hace ruiditos. Y ahorita de batería me marca 90% de batería. No sé cuánto le durará la batería, también eso me intriga mucho. Pero miren, hacia arriba y hacia abajo se regula la velocidad, así justamente. Pero esto decía que enfriaba. Quiero saber cómo es que enfría. Ok, dice que debo de activar el botón por 2 segundos para... cambiar al modo de compresión fría. 2 segundos, 2. Ahí está. Miren, se puso como un copito de nieve ahí al lado. No sé si pueden llegar a notarlo. Y ahí bajó la batería ahorita al 89%. Está enfriándose la parte de en medio. Se está enfriando. Está muy frío. Vean. Ahí pueden notarlo. Cómo está enfriándose esa parte. No, no lo van a creer. Está aventando aire frío. Vamos a subirle la potencia. Ah, ok. En este modo nada más te da 50% de potencia, no te da más. Sí, en el modo de frío no llega al 100% de potencia, nada más llega al 50%. Eso es lo máximo de aire que avienta, que digo, no es poco. Estoy a esta distancia y todavía siento el aire en mi cara. Lo que sí noto es que la batería está ya a 86%. Ahorita vamos a ver cuánto le dura la batería. Pero esto del centro está frío, ¿eh? El aire está frío. O sea, no está como fresco. Sí está, se siente que está aventando aire frío. Y aquí tengo justamente una forma de demostrárselos. Tengo aquí una cámara térmica. Y miren, ahí pueden checar la temperatura. Pueden ver ahí que está la cámara con la que estoy grabando. Pueden ver que ahí está la otra cámara. Y vamos a ver. ¿Ya vieron? Es lo que les digo. La parte del centro se está enfriando mucho. Y vean la temperatura que está manejando. Chequen cómo está la parte superior. Vean eso. Literal, esto está aventando aire frío. Me gustaría que a lo mejor pudiera llegar a más velocidad de ventilación, pero también qué tanto le puede exigir este producto tan pequeño, ¿no? No lo voy a usar como aire acondicionado para mi casa de campaña tampoco, porque eso es como para cuando estás muy acalorado, activas el enfriamiento y fácil te puedes quitar ese calor. Pero algo que estoy notando es que el consumo de batería ya va a un 76%. Empezamos en un 90%, creo. Entonces sí ha consumido algo. Esta placa central, no sé si pueden notarlo, pero está muy fría. O sea, esto está helado. Es como si tocaras un hielo. O sea, está muy frío. Pero quiero saber cuánto dura la batería, por ejemplo, en ese modo. A ver, aquí nos dice que en un ambiente de 25 grados Celsius de temperatura, en un minuto puede reducir de 25 grados hasta cerca de los 0 grados. Aquí está lo de la batería. Tenemos una batería de 3000 miliamperios. Entonces, dice que nos puede dar 2.5 a 15 horas de rango de uso de batería. Lo que no sé si esto aplica también para el modo de enfriamiento, porque sí dice aquí 2.5 a 15 horas. Ahorita, después de todo el uso que le he dado, va en 71%. Hemos gastado 19% de la batería. Yo no sé si nos pueda dar las 2.5 horas con el enfriamiento. Yo siento que a lo mejor no los da. Algún día lo voy a poner a prueba, porque sí, en cuanto lo encendí, siento que ahí disminuyó bastante la batería. Pero otra cosa que puedo llegar a pensar es que también después de que ya está muy frío, tal vez como que se estabilice el consumo. Es lo que puedo llegar a pensar, porque sí dice que de 2.5 horas a 15 horas de rango. Yo también quiero pensar que las 15 horas es a lo mejor en el nivel 1, sin enfriamiento y algo así, ¿no? Pero igual que todos los productos de Flextail, muy buena calidad de construcción, está muy bonito el diseño y también no es caro. Ya saben, si quieren checar alguno de esos productos que vieron en este video, les dejo los enlaces en la descripción. Ojalá que les haya gustado esta review, amigos. Estoy muy emocionado porque me encantan los productos de Flextail, neta me gustan bastante y me ha gustado mucho ver esta evolución de la marca y cómo han mejorado bastante sus productos, cómo han traído nuevos productos al mercado y pues ojalá los puedan probar. Muchos de ustedes de aquí del canal ya han adquirido productos de Flextail y me han hecho comentarios de que están increíbles.
Entonces, bueno, gracias por todo, amigos, gracias por haber visto este video, ojalá que les haya gustado. Si les gustó, recuerden como siempre dejar su like, suscríbanse al canal si son nuevos y dejen sus comentarios en la parte de abajo. También cualquier duda que tengan en los productos, déjenlo ahí abajo y con gusto les responderé. Yo soy Alfalta90, cuídense mucho y nos vemos en un próximo video. Bye.